viva de una manera viva, diría yo. Juan José Arreola hace aproximadamente 45 años inició la construcción de esta casa. Esta casa tiene 3 etapas de construcción. La primera era una cabaña, digamos, para que viviera él nada más, y después fue creciendo, ya vino a vivir la familia, vino a vivir mi madre, que es de Tamazula, era de Tamazula, ya falleció también. Aquí vivió mi hermana mayor. En Zapotlán, ustedes saben, nació Juan José Arreola en 1918. Si él viviera, nació un 21 de septiembre. Si él viviera, tendría pues alrededor de 93 años, 93, 94. Le sobrevive su hermana mayor Cristina, que tiene 95. Después Anita, después Virginia. Las 3 viven aquí en Zapotlán. Y un hermano de los menores, Antonio, que vive en Morelia. De unos 12 hermanos que yo conocí, incluido Juan José Arreola, hubo otros 2 que murieron jóvenes, fueron 14, imagínense ustedes. De esos 14, yo desde niño conocí a 12, incluido mi padre. Entonces, la familia aquí en Zapotlán tiene una historia muy antigua, porque desde el siglo XIX ya hubo 2 sacerdotes que fueron muy importantes. José María Arreola Mendoza, si ustedes tienen oportunidad, me gustaría que visitaran el jardín principal, creo que lo van a hacer. Allí hay 2 esculturas que quiero que vean, la de José Clemente Orozco, el gran pintor, nacido aquí, y la de Juan José Arreola también, que son los artistas, entre otros, más reconocidos. Juan José Arreola pudo ser quien fue como persona, como hombre culto, como escritor, como maestro. Casi 50 años de su vida los dedicó al magisterio, porque bueno, tuvo 2 tíos, Librado Arreola Mendoza y José María Arreola Mendoza, que aquí fueron muy queridos y muy respetados. Era gente que siempre estuvo, digamos, los 2 que mencioné fueron maestros del seminario de Zapotlán. Recuerden ustedes que antes de las universidades aquí en estas regiones, pues estaba el seminario, que era un lugar de formación humanística sobre todo, aunque también abordaban ya las ciencias. Precisamente José María Arreola Mendoza fue maestro de física, de vulcanología y también fue antropólogo, era un personaje notable. Entonces, su sobrino Juan José, desde niño, desde adolescente, pues tuvo trato con estos 2 hombres que en Guadalajara fueron, pues digamos, muy famosos. José María Arreola, para darles una idea, en el año 1900, hace más de 100 años, era el director del Instituto San Ignacio de Loyola, una de las escuelas de Guadalajara, pues de mayor prestigio. Entonces José María Arreola participa también en la refundación de la Universidad de Guadalajara en 1925, cuando era gobernador Guadalupe Zuno. Ustedes saben que se refunda lo que llamamos la nueva Universidad de Guadalajara en ese año. Para Juan José Arreola fue una suerte haber tenido estos 2 tíos. ¿Por qué lo digo? Porque le hablaban de historia, de literatura, de geografía. José María Arreola estudió mucho el volcán Colima. Ustedes saben, el volcán de fuego, que da origen al dios Colimán, la palabra, el nombre de Colima viene del dios del fuego, que está vivo, a veces entra en erupción. Aquí el maestro Saúl lo recordará. Nos ha tocado ver periodos eruptivos notables de gran actividad. En las noches se ve el volcán. Por cierto, esa lava roja, dicen que se inspiró José Clemente Orozco para hacer sus colores rojos, sobre todo. Si ustedes ven, el rojo Orozco es un rojo metálico muy especial, y es que él desde niño veía la lava.
del volcán. Entonces, Juan José Arreola se formó aquí en la escuela primaria y no concluyó sus estudios porque recuerden ustedes que en la década 20-30 ocurre la Guerra Cristera. Si él nace en 18, pues en 26 tenía 8 años. Por aquí en el museo hay una foto donde está de esa edad haciendo su primera comunión y hay fotos donde está más pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Con motivo de la Guerra Cristera se cerraron tanto las escuelas particulares, que la mayoría eran confesionales, es decir, atendidas por maestros religiosos o religiosas, y las escuelas oficiales que también estaban cerradas. Recuerden que todo este proceso duró aproximadamente 4 años. Entonces, Juan José Arreola alguna vez decía, bueno, imagínense cómo era yo, mi vida de niño, porque yo era hijo de, bueno, tenía tíos curas y tías monjas, y precisamente era una situación muy complicada por lo que sucedió en ese periodo de la vida de México, que afortunadamente llegó a un buen acuerdo al final. Quiero decir con esto que la vida de un niño queda marcada, como ustedes saben, porque nosotros somos en parte los adultos lo que fuimos en la infancia. Hay quien dice en pedagogía que infancia es destino, es decir, como hayamos vivido, como hayamos crecido, es nuestra capacidad de pensar, de percibir el mundo, de entenderlo, de interpretarlo. Finalmente, mientras más conocimientos tengan ustedes, tendrán más herramientas para comprender el mundo, para interpretarlo. En ese sentido, la formación de un escritor es muy interesante. Juan José Arreola siempre dijo que había logrado ser lo que él era, un hombre muy culto, un escritor, porque había leído mucho. Ciertamente una de las cosas que siempre hacemos énfasis en esta casa a los visitantes, sobre todo a los estudiantes, es que lean. Desgraciadamente la televisión, el internet ahora, la radio, el cine, si ustedes ven, estamos llenos de entretenimientos que nos pueden quitar la atención sobre un entretenimiento que considero capital. Y les pido de favor, no lo olviden, que lean diario. Lean 10 minutos al día. No es gran cosa. Y van a ver cómo a la semana o al mes ustedes van a ir teniendo una formación más amplia. Si leen de deporte, si leen de medicina, de ciencia, de otras cosas relacionadas con el universo, van a darse cuenta cómo van a ir aprendiendo cosas. Dejen al internet nada más como un elemento, un soporte de apoyo, si es notable, para cuando uno anda investigando algunos datos, alguna información. Entonces, Juan José Arreola empezó a leer desde los 8 años de edad. Yo diría que leyó mucho, leía versos, él recitaba. De niño fue actor de teatro, un niño notable porque a los 8 años ya participaba en obras de teatro. De hecho, les quiero hacer un comentario. Este libro, que espero que el maestro, a través de la Secretaría de Educación Jalisco, lo pida a la Secretaría de Educación, es decir, de la escuela, del colegio de bachilleres, pida usted, maestro, unos 100 ejemplares y se los manda, sobre todo si hace referencia a su visita a esta casa. La portada del libro es el museo que van a ver, es una parte del museo. Este libro se hicieron casi 500,000 de ejemplares. Se está repartiendo en escuelas de Jalisco. Yo le he dado un ejemplar al maestro y al final, en breve de mi conversación, de mi charla, les voy a obsequiar 2 ejemplares a quien me responda 2 preguntas. Bueno, Juan José Arreola empieza a escribir a los 14 años, aproximadamente, digamos, en la adolescencia. Él publicó su primer cuento, se llama Sueño de Navidad.
pasó aquí en Zapotlán cuando tenía él unos 22 años de edad. Sueño de Navidad es el relato de un niño que sueña, que está pensando en los regalos que les va a traer el niño Dios. Pero ese día se peleó con un compañero en la escuela y tuvo remordimientos que le alteraron, digamos, el sueño. Acuérdense que cuando uno se porta mal, pues en los sueños a veces se refleja parte de lo que vivimos en el día, lo cual es muy cierto. Inclusive en los sueños aparecen escenas de vida anterior. Y esto es muy importante que lo tengan porque el sueño opera en el subconsciente. Y todos tenemos el subconsciente, pero no lo tenemos percibido en la vida cotidiana porque estamos despiertos y estamos trabajando, estamos actuando. Entonces, ese cuento de Juan José Arriola lo dio a conocer aquí como un joven escritor. Posteriormente, en 1949, publica su primer libro, Varia Invención. Varia Invención es un libro de cuentos. La palabra invención pues, tiene que ver con inventar, con invento. Varia Invención sería como varios inventos, y son varios cuentos inventados. Acuérdense que un escritor escribe sus recuerdos, escribe sobre la realidad, escribe sobre algún elemento, algunos hechos importantes de la realidad, o a veces inventa o crea fantásticamente los textos literarios. Es decir, la literatura está hecha, está escrita de cosas inventadas y de cosas reales. Hay escritores fantásticos, escritores realistas o escritores que mezclan las dos cosas. En el caso de Juan José Arriola, él a los 18 años decide irse a la Ciudad de México a estudiar teatro. En Guadalajara no había escuela de teatro. Él intentó estudiar en Guadalajara, pero no había teatro. Había teatro comercial, pero no había formación de actores. Por ejemplo, de escuelas de música había muchas en Guadalajara. Tocar el piano, tocar el violín, etc. Pero de actuación no había. Me estoy refiriendo a la década 20-30, 30-35. Entonces él en 37 decide irse a la Ciudad de México a los 19 años. Llega a la Ciudad de México, se inscribe en la Escuela de Teatro de Bellas Artes y a partir de ahí entra en relación con muchos escritores que después serían escritores de renombre. Recuerden ustedes, la vocación primera de Arriola es ser actor. Le sirvió mucho estudiar teatro de joven porque de alguna manera lo formó culturalmente y parte de su estilo literario tuvo que ver con esa formación de actor. En 1952 publica el libro que lo dio a conocer internacionalmente. Y sobre todo hay que encuadrarlo muy bien en lo que entendemos en Hispanoamérica, que es América Latina y España, o algunos otros lugares del mundo donde se habla el español. El concepto hispanoamericano, digamos que es lo más amplio en lengua española. De tal modo que él, con el libro confabulario, especialmente con el cuento que más les recomiendo, El Guardagujas, se da a conocer a nivel internacional. Aquí en el museo van a ver algunos de sus libros traducidos al ruso, al francés, al inglés, al alemán, en fin, al italiano, a otras lenguas. Esto es muy importante, que la vida de un escritor trascienda su propia ciudad, que es Zapotlán, que por cierto él siempre la llamó Zapotlán, no le gustó el nombre histórico de Ciudad Guzmán. Recuerden que están ustedes ahora en el municipio de Zapotlán el Grande, cuya cabecera es Ciudad Guzmán. Entonces,
todo este mundo que representa Zapotlán en la vida de Arreola, a propósito de sus libros que estaba mencionando yo en confabulario, los que quisieran leer La Feria, me daría mucho gusto que lo hicieran. La Feria es una novela breve que se puede leer a ratos, es una novela de fragmentos cortos, es una novela divertida que los va a hacer reír, se los aseguro, en muchos momentos. Y es la mejor manera de conocer el Zapotlán de Arreola. La feria está hecha de recuerdos de su niñez, de su infancia, de su primera juventud. En el museo ustedes van a ver también los diplomas que se le dieron, algunos de los diplomas más importantes que recibió en su vida. Por ejemplo, el Premio Nacional en Ciencias y Artes en el campo de lingüística y literatura. Ese premio nacional es el más alto que puede recibir un mexicano. Son pocos los zapotlenses, creo que en mi memoria nada más habrá otro que recibió el premio nacional al que yo me refiero. Pongan atención, hay varios premios nacionales en arquitectura, en medicina, en tal o cual, pero solamente hay uno que es Premio Nacional en Ciencias y Artes. El del doctor creo que fue en odontología y se lo dieron a muchos médicos al mismo tiempo. Es un reconocimiento a Vicente Preciado. Pero a Juan José Arreola le dieron ese premio, ustedes véanlo en algún internet, y ahí se darán cuenta que es el premio que da el Estado, el gobierno mexicano, anualmente, pero tiene características muy distintas a otros premios nacionales. También van a ver aquí en el museo el premio Juan Rulfo, un premio que le dio también el gobierno de Francia. Van a ver su ajedrez, a él le gustaba apasionadamente el ajedrez, jugábamos diario a veces ajedrez. Aquí se hace un torneo de ajedrez porque el ajedrez en muchos países desarrollados es materia desde las primarias, secundarias, bachilleratos. Es un juego que desarrolla el pensamiento, la capacidad de análisis, la capacidad de estrategia, de prevención también. Entonces, a él le gustó mucho el ciclismo, el ajedrez, el tenis de mesa, el ping-pong. Él siempre recomendaba que todos tuviéramos en la casa una mesa de ajedrez o una mesa de ping-pong, que es un tenis en pequeño, y es fácil de construir y muy entretenido el juego. De hecho, el ciclismo también le gustó mucho, andaba en bicicleta. Juan José Arreola aportó a las letras mexicanas algo nuevo. Quiero que se queden con esa idea, por lo menos. Ya consolidada la Revolución Mexicana, la mayoría de los escritores escribieron sobre la Revolución, y es lo que conocemos como el periodo de la novela de la Revolución. Y hubo cuento y hubo teatro. ¿Qué es lo que pasó? Llega un momento en que la novela de la Revolución, cuyo primer escritor es Mariano Azuela, con su obra, una novela corta, Los de Abajo, él crea esta corriente literaria que predomina la primera mitad del siglo XX, los primeros 50 años. Las nuevas generaciones, como ustedes, como todos, yo pertenezco a la del 68, la más combativa del siglo XX en México. Nos enfrentamos al sistema, hicimos la reforma política de este país, hicimos muchas cosas. Los jóvenes cambian o tienen la opción de cambiar un país. Entonces Arreola cambió la literatura en mucho, porque fíjense, en 1949 publica Varia Invención. En 1952 publica el libro que más fama le dio. Porque decía Octavio Paz, nuestro premio Nobel literario, decía que Arreola atrajo nuevas corrientes literarias
de valor universal a la literatura mexicana, que estaba encerrada en su ciclo revolucionario. Arriola trae de la literatura francesa, de la literatura inglesa, de la literatura alemana a través de Franz Kafka, de la francesa a través de Marcel Proust y de otras literaturas de la norteamericana, y por eso Arriola se vuelve más universal. De hecho, Jorge Luis Borges, uno de los más grandes escritores del mundo, dijo, bueno, es que Arriola es universal, podía haber nacido en Zapotlán o en Berlín o en cualquier ciudad de Europa o de otro lado. Y es cierto, si ustedes les leen un cuento de Arriola como El guardahujas, se van a dar cuenta que lo pudo haber escrito un japonés, un francés, un ruso, un alemán. Es un cuento universal. Recuerden que cada literatura tiene, cada país tiene una literatura. Muchas veces una literatura regional o una que lo relaciona mucho a la historia de ese país o al folclore de ese país. Entonces, pues yo quisiera que se completara de dos formas su visita a esta casa. Una, viendo un video que tenemos aquí que les vamos a presentar, que lo pueden ver un rato, maestro, y después pasar al museo y después a un ligero refrigerio. Así que a mí me da mucho gusto haberme dirigido a ustedes. No les prometo cuándo, pero ya el maestro y yo nos ponemos de acuerdo para que yo vaya a su escuela y continuemos el diálogo. ¿Le parece, maestro? Muy bien. Yo tengo que irme a Guadalajara en un momento, pero tengo dos preguntas que hacerles para regalarles un libro a cada uno de los participantes. ¿Me pueden decir ustedes qué libro es el libro más conocido de Arriola? No. ¿Confabulario? Confabulario, claro. Fuerte aplauso. Lo compartes, ¿no? Con nuestros amigos también la lectura, ¿no? Ahora, ¿me pueden decir ustedes cuál era el interés mayor de joven de Juan José Arriola en cuanto a formación que quería estudiar? Actuación. Actuación, bueno, no, por un segundo. Espero que el libro, porque está verdaderamente hermoso, les llegue pronto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les respondo. A ver, jóvenes, se traigan preguntas. Pedro. No le habla a Vicente, por favor. Unas preguntas, unas tres que les pueda responder con mucho gusto. Si podemos poner en unos 3 minutos el video ahorita, que me van a responder ahorita, nada más en cuanto termine, lo ponemos. Unas preguntas, por favor, a ver. ¿Cuál fue su esposa? ¿En qué año se casó y dónde? ¿En qué temblor? Bueno, mi madre se llamó Sara Sánchez Torres, originaria, nacida en Guadalajara, pero vivió toda su niñez y juventud, y su familia era de Tamazula, de Gordiano, que está aquí a media hora, sur de Jalisco, y se casó en el año de 1944 en la ciudad de Guadalajara, en el Templo de la Trinidad, y el que los casó fue su tío, el canónigo Librado Arriola Mendoza. ¿En qué año y a los cuántos años murió el maestro Juan José Arriola? Murió a los 83 años de edad en el año 2001, un 3 de diciembre. Fíjense qué interesante, este 3 de diciembre se cumple el 10º aniversario luctuoso, 2001-2011. Y vamos a estar todos en la fila, están invitados, en el Salón Juan Rulfo, el sábado 3 de diciembre a las
7 de la tarde, 7:30. Ahí vamos a reunirnos muchos para recordar a Juan José Arreola y vamos a leer pasajes de sus obras. Si ustedes quieren ir o algunos, lleguen temprano porque acuérdense que es sábado y la cola para entrar a la feria es enorme. Si quieren estar ahí tienen que llegar 3 horas antes o 4. O hablar con los organizadores, usted maestro, y pedir una visita especial que les dejen entrar libremente sin boleto. Allá atrás nuestra amiga, porque ya ha querido, párate, por favor. ¿Cuál fue la motivación para escribir sus obras? Bueno, digamos que la primera motivación, ya mencionamos aquí que el primer cuento fue Sueño de Navidad, que es un tema muy bonito. En la literatura ha sido muy tratado. Por ejemplo, los que quieran, lean a Charles Dickens, un escritor inglés. Tiene sobre Navidad y tiene uno precioso que es Scrooge, que han hecho película, un viejo avaro que echa a perder la Navidad en todo el mundo. Pero bueno, sobre ese tema hay cuentos notables de varios escritores. Digamos, si nos referimos a esa primera historia, pues fue la Navidad. Y de otra manera más amplia, más profunda, yo creo que el escritor, un escritor como Arreola, en sus mejores cuentos, lo que lo motivó es escribirlo, es enseñarle o tratar de que el lector, en este caso el hombre, mujer, hombre, que lo leyera, pues aprendiera algo de lo que es el ser humano, la condición humana. Yo creo que muchos de sus textos, ustedes lo verán, van encaminados a eso, ¿no? Desde una mirada a veces de humor, a veces de humor negro, a veces trágica, él plantea la conducta humana y creo que sí logra transmitir eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí. ¿A los cuántos años empezó a trabajar con José Arreola? Mira, esa historia él mismo escribió sobre eso, varias páginas que te vas a encontrar en sus libros. Por cierto, todos sus libros, los principales son, en orden de aparición, son Varia Invención, luego Confabulario, luego Bestiario, luego La Feria y luego Palindroma. Hay otros más, pero esos 5 libros son los más conocidos de Arreola. Y tu pregunta era en qué, a los cuántos años escribió o cómo era. Empezó a trabajar. Bueno, él cuenta por sí mismo que desde los 8 años ya trabajaba ayudándole a su papá. Mi abuelo hacía jabones aquí en Zapotlán. Aquí había muchas familias dedicadas a hacer jabón, a la jabonería. Y los ayudaban también. Aquí la familia hacía pan. Hasta el día de hoy en el centro está la panadería Hermanas Arreola. Toda la familia se logró sustentar a través de la panadería. Entonces, ustedes saben que esos oficios son muy nobles y se hacen en casa la mayoría de las veces. Luego él tuvo tíos herreros, los Zúñiga, de parte de su madre. Pero ya que haya cobrado un sueldo y que haya ido a trabajar, bueno, trabajó en un lugar donde molían café, aquí en una tienda de café, trabajó en una tienda que vendían telas. Así que empezó desde los 12 años, dejó de estudiar y se puso a trabajar. Desde los más o menos de esa edad. Y trabajó pues casi hasta que se murió, porque siempre tenía compromisos de trabajo. Murió el 3 de diciembre de 2001. Este 3 se cumple los 10 años. Y cuando murió era director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Y bueno, yo estoy muy feliz porque la Universidad de Guadalajara, por acuerdo del Consejo, decidió que la nueva Biblioteca Pública del Estado, que está hermosísima, ya la visitarán ustedes, se llamará Juan José Arreola. Pero muy cerquita de donde estamos. Ah, sí, cierto, sí, claro. Sí, sí, sí.
también me dará gusto que la visite. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos andamos viendo. Si quieres, Vicente, pasa y presentarte. Yo me voy a despedir, pero va a ser un hasta luego. En verdad me gustaría visitarlos en su escuela y continuar esta conversación. Yo agradecer aquí al maestro, su papá, pues realmente fueron 26 años que estuve viviendo, tratando. Todavía lo recuerdo la última ocasión que estuvimos platicando. Hubo por ahí un momento que maestro me permite hacer una entrevista porque Manuela Vidal Camacho me dejaron una biografía de Juan José Arriola. Me permite un tantito, voy por una lápiz. Me dice, ven niño para acá. Que me agarra la cabeza. ¿Qué no tienes memoria? ¿Qué no tienes memoria? Para aprenderte las cosas. Sí. Y bueno, a partir de ese momento me cambió a mí el panorama. Porque todo lo quería anotar. Todo, pues la verdad que pues mi vida fue transformada. Entonces para mí es un gran ejemplo porque todo lo que hizo en su vida, lo que trabajó, la experiencia que tienen sus familiares, todos sus familiares que nos han transmitido y pues nos han dejado mucho conocimiento para todos nosotros, ¿verdad? Yo en verdad estoy muy agradecido y es una satisfacción haber convivido con Juan José Arriola y sobre todo aquí con el licenciado El maestro Orso Arreola, a sus órdenes. Orso Arreola, mi nombre quiere decir Orso Arreola Sánchez. Este es un CEP Cultura, Secretaría de Educación Pública. Aquí lo van a ver a él en su mejor época, por eso quería que lo vieran. Es algo especial que les preparamos el día de hoy. Por ahí va a aparecer ahorita. Yo me despido y se quedan en su casa, van a ver el museo. Y si hay modo